¿Desde cuándo una estrella del regional mexicano termina bajo la mira de la inteligencia financiera? ¿Qué hay detrás de una finca multimillonaria adquirida en efectivo, con sótano blindado y sensores antiespionaje? ¿Y qué clase de cantante necesita inhibidores de drones y garage para 9 vehículos blindados? Todo eso dejó de ser preguntas retóricas cuando un convoy de agentes federales irrumpió sin aviso en una propiedad registrada a nombre de Ángela Aguilar. No fue un rumor, fue un cateo oficial. Y lo que hallaron adentro dejó claro que esto no era un simple error contable. La finca, ubicada en Tlajomulco, Jalisco, no era una casa común. Ni siquiera era una mansión de lujo al uso, era un búnker. Tenía sistema de reconocimiento facial en el acceso, sótano climatizado, una piscina con tecnología de defensa contra cámaras térmicas, inhibidores de señal, servidores internos y cámaras ocultas. Una estructura más propia de un narcotraficante que de una cantante juvenil. ¿Qué se escondía ahí? Documentos, discos duros, teléfonos encriptados, agendas manuscritas, una caja fuerte con más de $300,000 en efectivo y 2 relojes con valor de 2 millones de pesos cada uno. Uno de esos relojes había sido regalado por un empresario captado en fotos junto a capos detenidos en Texas. Nada de esto fue improvisado. Fueron 6 meses de vigilancia satelital, triangulación financiera, cruces de datos y escuchas autorizadas. El nombre de Ángela apareció en un documento filtrado a la prensa, donde se listaban propiedades adquiridas por estructuras financieras relacionadas con el CJNG. El escándalo ya no era una especulación, tenía dirección, nombres, firmas y flujos bancarios. En ese documento, Ángela no figuraba como operadora directa, pero sí como beneficiaria de un fideicomiso vinculado a Ricardo El Castor R., operador financiero del cártel. El Castor tenía años utilizando figuras públicas como fachada para esconder propiedades estratégicas. Su método era quirúrgico: buscar artistas con buena imagen, ofrecer protección o beneficios económicos, registrar casas, empresas y vehículos a su nombre y desaparecer. El caso de Ángela encajaba con ese patrón. Una finca de más de 25 millones de pesos pagada en una sola exhibición, sin crédito, sin hipoteca, sin herencia, solo efectivo. Y no era la única propiedad. La unidad de inteligencia financiera ya tiene ubicadas al menos otras 3, una en Puerto Vallarta, otra en Polanco y otra más en San Antonio, Texas. Todas con el mismo patrón: adquisición directa, remodelación inmediata, uso intermitente y 0 registros de renta o actividad comercial. Casas vacías con sistemas de seguridad de nivel militar. ¿Qué artista necesita eso? La pregunta que todos se hacen ahora no es si la cantante sabía, es ¿qué más hay detrás del nombre Ángela Aguilar? ¿Quién firmó por ella? ¿Y quién más usó su imagen como escudo? Porque esta historia, lejos de terminar con el cateo, apenas está comenzando. Y el ruido que suena ya no es el de una canción, es el de una estructura financiera colapsando bajo la presión de la justicia. Ricardo R., alias El Castor, no es un sicario, no es un jefe de plaza, es mucho más peligroso. Es el cerebro financiero detrás de una red que ha movido millones para el CJNG sin necesidad de levantar un arma. Su rostro no aparece en narcocorridos, pero su firma está detrás de fideicomisos, contratos, remodelaciones y empresas fantasmas. Y su método es limpio, elegante, casi invisible.
utiliza la imagen de figuras públicas para legalizar dinero sucio. La finca de Tlajomulco era solo una de tantas pantallas. En el expediente FED/SAP/2025 se detalla cómo el fideicomiso vinculado a Ángela Aguilar recibía fondos desde cuentas en Suiza, que pasaban por Panamá y llegaban a México como pagos por promoción musical. Pero no era promoción, eran depósitos camuflados. El dinero terminaba en gastos de remodelación, mantenimiento, adquisición de terrenos y pagos a empresas de seguridad privadas, todo bajo la cobertura de contratos de representación y marketing. La UIF confirmó que la cantante firmó al menos 3 documentos donde autorizaba movimientos de esos recursos. No se trataba de una víctima inocente. Tenía conocimiento, estampó su rúbrica, validó con datos biométricos, y eso cambia por completo el marco legal. No la convierte automáticamente en culpable, pero sí la coloca en la categoría de figura de interés directo, con capacidad de ser llamada a declarar bajo juramento. Uno de los contratos más comprometedores fue firmado en 2023, en Malta, a través de una empresa fachada que, en papel, ofrecía servicios de booking internacional. En la práctica, esa empresa no tiene empleados, no genera facturas reales, no tiene sede física, pero recibió depósitos superiores a los 5 millones de euros en menos de 8 meses. Y desde ahí, parte del dinero llegó a una constructora en Guadalajara encargada de renovar la finca de Ángela. La estructura estaba diseñada para resistir auditorías superficiales, contratos en inglés, cláusulas opacas, representantes con nombres comunes, paraísos fiscales de por medio. Pero lo que no anticiparon fue una filtración, una imagen captada por dron en la que se ve a el castor entrando por la puerta trasera de la finca con un maletín. Esa imagen, enviada de forma anónima, activó la alerta. 24 horas después se aprobó el operativo. No fue una redada masiva, fue una operación quirúrgica. Entraron sin previo aviso, incautaron dispositivos, desconectaron servidores internos, aseguraron libretas manuscritas con nombres que ya están bajo análisis. Y lo más delicado, hallaron cheques firmados a nombre de empresas inexistentes, cheques con la firma de la propia Ángela. Y mientras eso ocurría, el castor ya había salido del país. Según Inteligencia Federal, usó una identidad falsa, abordó un vuelo privado desde una pista clandestina en Chiapas y se perdió. Su fuga no fue casual, fue orquestada. Alguien le avisó, y eso implica una fuga de información al más alto nivel. Lo que comenzó como una línea de investigación por lavado, ahora apunta hacia un entramado más peligroso: protección institucional. Porque si el castor operaba con esa libertad, si entraba y salía de propiedades sin ser molestado, si podía mover millones a través de contratos sin fiscalizar, es porque alguien más estaba tapando el rastro. Y ese alguien no es una cantante, es una red. El escape del castor no fue casual ni solitario. En las investigaciones, emergen números telefónicos vinculados a 2 exfuncionarios del gobierno estatal de Jalisco. Uno, exsecretario de Desarrollo Económico. El otro, asesor de imagen en campañas políticas recientes. Ambos con llamadas frecuentes y prolongadas con el castor y con personas del círculo cercano a Ángela. ¿Por qué funcionarios vinculados al poder económico y político tienen comunicación directa con operadores del CJNG? Esa es la pregunta que ya ronda en los despachos de la Fiscalía. Pero el misterio se complica aún más al descubrir que esos mismos números aparecen en las agendas y dispositivos electrónicos incautados
a figuras del espectáculo que han compartido escenarios con Ángela. No se trata solo de coincidencias, sino de una red compleja donde se cruzan intereses artísticos, políticos y criminales. El CJNG habría utilizado estas conexiones para infiltrarse en licencias, contratos y permisos, especialmente en tiempos críticos como la pandemia, cuando conciertos fueron autorizados para algunos selectos, mientras el resto del país permanecía cerrado. Entre los involucrados hay un exfuncionario que gestionó licencias para conciertos de la cantante justo cuando el semáforo epidemiológico prohibía eventos masivos. ¿Favor político o pago por servicios? Los indicios apuntan a una operación cuidadosamente planeada, donde el lavado de dinero y la influencia política se entrelazan. Pero el escándalo no se queda en Jalisco. La investigación ya tiene alcance nacional. Se sospecha que parte del dinero lavado a través de estas propiedades y contratos se utilizó para financiar campañas electorales, lo que podría desencadenar una crisis política de gran magnitud. El uso de artistas como pantallas para canalizar recursos ilícitos hacia políticos es una estrategia conocida, pero rara vez se prueba con documentación concreta. En las agendas incautadas aparecen nombres de políticos activos, incluyendo senadores y diputados con vínculos a comisiones culturales, quienes han estado ligados públicamente a la familia Aguilar. Esta cercanía que antes se celebraba como parte de la élite cultural, ahora suena a pacto oscuro y posible tráfico de influencias. La industria del entretenimiento, en apariencia glamorosa y alejada del poder, se muestra ahora como un terreno fértil para operaciones ilegales. Artistas, productores, empresarios y funcionarios forman parte de un ecosistema donde la imagen pública sirve de escudo, la complicidad es moneda corriente y la corrupción el idioma común. El caso de Ángela Aguilar y su círculo no es una excepción. Es un ejemplo de cómo el crimen organizado ha aprendido a usar el espectáculo para legitimar capitales y expandir su influencia. Una maquinaria silenciosa que aprovecha la fama, el dinero fácil y la impunidad para tejer redes que sobrepasan las fronteras del narcotráfico tradicional. Y mientras la investigación avanza, la sociedad empieza a cuestionarse: ¿cuántos más están involucrados? ¿Hasta dónde llega esta red? Porque una cosa es cierta: cuando la música se mezcla con la política y el crimen, el daño trasciende escenarios y auditorios para llegar hasta las instituciones mismas que deberían proteger al país. Después del cateo, la presión no solo vino de los agentes federales con órdenes de captura y aseguramiento. La Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, entró en escena con toda la fuerza del sistema. No llegó a revisar simples gastos, vino a desmenuzar cada movimiento bancario, cada transferencia, cada contrato, porque cuando la UIF habla, las cosas cambian de nivel. En los primeros informes, la UIF ya logró congelar 6 cuentas vinculadas a Ángela y su fideicomiso, 3 en México y 3 en Estados Unidos, todas con movimientos millonarios sospechosos que coinciden con fechas de conciertos, presentaciones y campañas del artista, pagos que no tienen justificación fiscal clara y que despiertan una alerta roja inmediata. El Servicio de Administración Tributaria no tardó en responder. Su comunicado fue breve, pero demoledor. Se detectaron inconsistencias graves en las declaraciones fiscales entre 2022 y 2024. En términos técnicos, eso significa evasión fiscal, ocultamiento y subdeclaración de ingresos. Es un terreno peligroso para cualquier figura pública, pero más aún cuando la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada ya tiene una carpeta abierta. Los abogados y asesores legales de Ángela intentaron calmar las aguas con una versión de desconocimiento y confusión contable. Pero las evidencias se acumulan.
firmas en contratos internacionales con empresas en paraísos fiscales, pagos triangulados, registros notariales de compra en efectivo por decenas de millones y hasta imágenes de cámaras de seguridad que muestran al artista supervisando remodelaciones en la finca bajo investigación. No es un simple descuido o ingenuidad, es un entramado financiero sofisticado con operadores, cerebros y cómplices. Y el que piense que la responsabilidad solo recae en la cantante, no ha entendido el tamaño del problema. Mientras tanto, la prensa rosa mantiene el silencio o intenta minimizar el caso, enfocándose en rumores y mensajes vacíos en redes sociales. Pero el público empieza a dividirse. Por un lado, quienes defienden a capa y espada la imagen conocida de Ángela. Por otro, quienes conectan puntos y exigen respuestas claras, porque no se puede justificar un tren de vida tan alejado de los ingresos declarados. Este es un golpe directo a la industria del entretenimiento, a una estructura que durante años ha operado con opacidad y silencio cómplice. Y aunque la batalla legal apenas inicia, queda claro que no se trata solo de un caso más de lavado de dinero. Es un llamado de atención sobre cómo el narco y la corrupción han permeado hasta los niveles más visibles del espectáculo. El problema no es solo Ángela Aguilar. Lo que está en juego es un ecosistema mucho más grande y complejo que ha permitido que su nombre e imagen se usen, con o sin su consentimiento, para lavar dinero y proteger capitales del narco. La investigación ahora se extiende más allá de la finca, abarcando a socios, patrocinadores y colaboradores cercanos. Ya hay al menos 4 figuras del entretenimiento bajo la lupa: un productor musical, una influencer de moda, un empresario ligado a eventos masivos y un exfuncionario que facilitó licencias para conciertos durante la pandemia, mientras la mayoría de los eventos estaban suspendidos por decreto. Nadie quiere hablar de eso en público porque la comodidad mediática prefiere reducir el caso a un escándalo pasajero, una polémica de farándula. Pero no hay paparazzis, hay agentes federales. No hay memes, hay informes confidenciales en manos de fiscales implacables, porque este no es un error administrativo cualquiera, es una señal de cómo el crimen organizado evolucionó. Ya no manda sicarios, ahora manda asesores fiscales. Ya no construye túneles, construye redes legales sofisticadas. Mientras la discusión pública gira en torno a si Ángela sabía o no, el verdadero operador financiero apodado El Castor ya habría escapado del país con pasaporte falso y un vuelo privado desde una pista clandestina. Se investiga la complicidad interna porque nadie cruza fronteras con documentos apócrifos sin ayuda. En la investigación también aparecen llamadas frecuentes entre operadores del CJNG y exfuncionarios estatales, además de artistas que compartieron escenarios con Ángela. El patrón es claro: una red de financiamiento político usando figuras públicas como fachada. Lo que parecía un caso local en Jalisco ahora se expande a nivel nacional y las implicaciones son mayúsculas. Si se confirma que dinero del narco financió campañas políticas a través de fideicomisos ligados a artistas, estaríamos frente a un escándalo electoral que podría sacudir los cimientos del país. Y sin embargo, la narrativa mediática insiste en minimizar, ignorar o desviar la atención, mientras la Fiscalía y la UIF continúan desentrañando la maraña. Hoy, la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, tiene en la mira a más de 60 creadores de contenido que, sin que muchos lo sospechen, podrían estar lavando dinero para las facciones más violentas del Cártel de Sinaloa. El juego es simple pero letal. Las plataformas como YouTube, Facebook e Instagram pagan millones en publicidad basándose en el alcance y las interacciones de estos influencers.
Pero ese dinero no se queda en sus cuentas para lujos o inversiones comunes, sino que una gran parte termina financiando la guerra interna que desangra a Sinaloa desde hace años. No hablamos solo de apoyo moral o fanatismo, sino de un trueque tangible, fama y dinero a cambio de recursos para armas, vehículos y sobornos. Esta lista, a la que Milenio tuvo acceso gracias a una unidad especial de la Secretaría de Hacienda, incluye 64 perfiles radicados en la región, perfiles que desde hace meses son analizados por la UIF. Entre ellos destacan nombres como Marcos Eduardo Castro Cárdenas, más conocido como Marquitos Toys, Ana Castelú, Carlos Lizárraga, El Orni y Óscar Antonio López Irebe, apodado El Camionero. Cada uno con miles de seguidores, cada uno con un volumen de interacciones que levantó sospechas. ¿Cómo funciona este entramado? Es casi una fábrica de influencia controlada por el narco. Los operadores del cártel inflan artificialmente las cuentas de estos influencers, multiplicando vistas, likes y seguidores para aumentar las ganancias por publicidad que las plataformas pagan. Millones llegan a las cuentas, pero no se quedan ahí. Un alto porcentaje se devuelve a las finanzas del crimen organizado. Ese dinero es canalizado para comprar municiones, armas, vehículos blindados y para sobornar autoridades locales. En medio de una guerra que muchos creen solo se libra en las calles, esta nueva batalla se pelea en las redes sociales y en las cuentas bancarias. No es solo un combate con balas, es una guerra económica con likes y contratos millonarios. Y el escenario es muy peligroso, porque mientras la opinión pública se distrae con memes y videos virales, los verdaderos protagonistas usan ese ruido para operar bajo la sombra. El fenómeno no es nuevo. El narco siempre buscó formas de blanquear dinero y lavar capitales, pero la digitalización le abrió una puerta inesperada. Hoy, un influencer puede ser más valioso que un sicario, porque su voz llega a millones y su imagen limpia sirve como pantalla perfecta. El crimen organizado sabe que las plataformas no revisan a fondo el origen de sus ingresos y que detrás de un video viral puede haber estructuras financieras criminales sofisticadas. Esto abre un debate que pocos quieren enfrentar. ¿Hasta qué punto estos creadores de contenido son conscientes de su papel? ¿Son meros peones usados para lavar dinero o participan activamente? La línea es difusa, pero la UIF no está dispuesta a permitir que esta guerra digital financie más violencia, porque detrás de cada like hay un arma y detrás de cada video viral puede haber un cártel. La investigación apenas comienza, pero el mensaje es claro. Las redes sociales ya no son territorio libre para el narco. La guerra en Sinaloa ahora se juega también en el mundo digital, y la unidad de inteligencia financiera está dispuesta a cortar las fuentes de financiamiento que parecían intocables. Y mientras algunos influencers disfrutan de su fama y fortuna, muchos podrían estar financiando con sus contratos una batalla que sangra al país. El narcotráfico evolucionó. Ya no solo se mueve en camionetas, drogas y balaceras. Hoy, su capital se lava con algoritmos, cifras infladas y contratos digitales. Lo que antes era un esquema oscuro y tangible, ahora se volvió casi invisible, disfrazado de entretenimiento y viralidad. El crimen organizado encontró en los influencers una mina de oro, una herramienta casi perfecta, talento y alcance que parece inocente, pero que mueve millones de pesos con una sola publicación. Esta nueva forma de blanquear dinero se basa en un principio sencillo: inflar la popularidad para inflar las ganancias. Cuando un video alcanza millones de vistas, las plataformas como YouTube pagan más por publicidad.
y ese dinero se convierte en el nuevo combustible para la guerra en Sinaloa. La UIF detectó que estos 64 influencers no solo aumentaban sus interacciones de forma orgánica, sino que detrás había un mecanismo sistemático de manipulación digital que beneficiaba directamente a las facciones enfrentadas del cártel de Sinaloa. Entre esos perfiles se encuentran personajes que, aunque parecen normales para muchos seguidores, en realidad forman parte de un entramado criminal. Marquitos Toys, Ana Castelú y otros, quienes con sus miles de seguidores y aparente carisma no solo entretienen, sino que se han convertido en piezas clave para mover recursos ilícitos. Su popularidad no es casualidad, es parte de un juego en el que las reglas las imponen los capos del narco. Más allá de la simple fama, estos influencers son piezas de un tablero donde el dinero sucio se transforma en armas, sobornos y logística para mantener viva la violencia. El trueque es evidente. El cártel multiplica su dinero a través de publicidad y marketing digital, y a cambio, estos creadores de contenido reciben protección, favores y un flujo constante de ganancias. No es solo un acuerdo comercial, es una alianza criminal que ha llevado a la UIF a abrir una investigación profunda. Esta red funciona como una telaraña invisible que conecta al narco con la sociedad digital, utilizando la influencia y el prestigio de figuras públicas para legitimar operaciones que antes serían imposibles. Las cuentas infladas artificialmente, el aumento rápido de seguidores y las transacciones sospechosas no solo afectan a los algoritmos de las plataformas, sino que también alimentan una estructura criminal que opera bajo la apariencia del entretenimiento. Lo más alarmante es que este fenómeno expone la fragilidad de los sistemas de control y supervisión en el mundo digital. Las plataformas confían en métricas superficiales que pueden ser manipuladas, y en ese vacío los criminales han encontrado un terreno fértil para crecer. Por eso la UIF decidió intervenir, romper el silencio y poner en jaque a quienes están detrás de estas operaciones financieras ilegales. Pero no se trata solo de cuentas infladas y ganancias ilícitas. Este esquema tiene consecuencias reales y sangrientas. El dinero que se blanquea a través de estas redes alimenta directamente la compra de armas, la logística para enfrentamientos armados y el soborno de autoridades que permiten que la violencia siga impune. Detrás de cada like y cada video viral hay una cadena de complicidades que mantiene el ciclo de violencia. Esta batalla digital está lejos de ser un juego. Mientras muchos disfrutan de contenido aparentemente inofensivo, en las sombras se mueve una guerra económica que decide quién controla el territorio, quién tiene el poder y quién se beneficia del narcotráfico. La UIF sabe que cortar estos flujos es vital para debilitar a los cárteles, porque el dinero es el verdadero motor de la violencia. Lo que empezó como una investigación financiera, ahora apunta a un fenómeno cultural y social que desnuda la complicidad entre el crimen organizado y ciertos sectores del entretenimiento digital. El futuro de Sinaloa y del país podría depender de la capacidad para desenmascarar estas redes y detener la normalización de esta nueva forma de narcotráfico. La pregunta ya no es si sabían. La verdadera pregunta es cuánto cobraban por callar. Porque cada like, cada historia en Instagram, cada colaboración disfrazada de broma entre compas tenía detrás una cuenta bancaria, una transferencia en criptomonedas o una entrega en efectivo. La UIF encontró en la mayoría de estos influencers rastros de ingresos que no coinciden con los contratos declarados ni con los patrocinios visibles. Algunos de ellos registraron incrementos de más del 600% en sus movimientos bancarios en menos de un año. Todos los depósitos con origen en supuestas campañas digitales, ninguna documentada, ninguna legal. Y no eran cantidades menores.
Se habla de montos que superan los 2 millones de pesos mensuales en algunos casos. Pero lo más grave no es el dinero, es el uso. Porque esos recursos no se quedaban en viajes, tenis caros o camionetas blindadas. Al menos el 70% regresaba al mismo punto: las facciones de los chapitos o de la malliza. Algunos mediante pagos directos, otros a través de negocios pantalla. Estéticas, marcas de ropa, agencias de marketing, bares y hasta tiendas de suplementos nutricionales, todo parte del mismo esquema. El influencer ponía la cara, el cártel ponía el dinero, y entre ambos construían una narrativa peligrosa: el crimen como estilo de vida. La estrategia era brillante y perversa al mismo tiempo: convertir a un creador de contenido en una figura aspiracional. Mostrarle al joven de Culiacán, de Mazatlán o de cualquier otro municipio de Sinaloa que se puede triunfar sin estudiar, sin trabajar, sin salir del barrio. Solo hace falta tener el contacto adecuado, decir las palabras correctas, grabar desde la camioneta correcta. Y todo eso paga, no solo en vistas, paga en efectivo. Marquitos Toys no es el único, es el ejemplo más visible, el más descarado, el más viral. Pero detrás de él hay otros que imitan su estilo, replican su lenguaje y calcan su ruta. Influencers que jamás hablan de la guerra, pero que cada vez que hay un enfrentamiento suben videos con armas, música bélica y mensajes codificados. Gente que no dispara, pero que glorifica al que sí lo hace. Y eso tiene un costo social inmenso. Porque mientras los narcos invierten en drones, en rifles Barrett y en granadas de fragmentación, también están invirtiendo en contenido. Están ganando la batalla narrativa. Están seduciendo al espectador. Están comprando la opinión pública con entretenimiento. ¿Y quién fiscaliza eso? Nadie, porque todo se escuda en la libertad de expresión. Porque los algoritmos no saben distinguir entre una historia contada por dinero y una real. Porque para las plataformas, 1 millón de vistas es 1 millón de pesos. Punto. Por eso, la Unidad de Inteligencia Financiera decidió actuar. Porque la guerra ya no solo se libra en las calles de Badiraguato o Navolato. También se juega en los foros, en los streams, en los lives. La sangre ya no solo se derrama, también se monetiza. Y el silencio cómplice de los influencers que se prestan al juego del narco ya es parte activa del problema. El crimen organizado ya no necesita sicarios para dominar territorios. Hoy necesita influencers, porque el poder ya no se mide solo por la capacidad de fuego, sino por la capacidad de influencia. Y eso lo entendieron perfectamente los operadores digitales de los chapitos. Entendieron que un solo video viral podía ser más eficaz que una ráfaga de AK-47, que un Reels con música bélica podía instalar el miedo, pero también la fascinación. Y eso, en una tierra como Sinaloa, es más letal que cualquier operativo. La Unidad de Inteligencia Financiera identificó el patrón. Todo empieza con una cuenta pequeña, con apenas unos cientos de seguidores. De pronto, empieza a recibir interacción artificial, comentarios automatizados, seguidores falsos, métricas manipuladas desde granjas de bots operadas desde el extranjero. En cuestión de semanas, el algoritmo premia el supuesto crecimiento y coloca los contenidos en la sección de recomendados. La cuenta explota, el influencer se hace viral y detrás, el narco afila la billetera. Porque el siguiente paso es el patrocinio indirecto. Campañas para marcas que no existen, publicidad para negocios sin registro fiscal, invitaciones a eventos con boletaje inflado. Todo eso sirve para justificar depósitos que no provienen del trabajo del creador, sino del mismo bolsillo del cártel. El contenido ya no es solo entretenimiento, es una fachada. Y detrás de la fachada, la operación de lavado comienza a tomar forma. En algunos casos, los influencers ni siquiera saben con quién están tratando. Un amigo los contacta, les ofrece crecer su canal
les deposita una cantidad fuerte por un solo video, los invita a grabar con ciertas figuras. Pero ese amigo no aparece en registros oficiales. Ese dinero no tiene origen comprobable, y esa figura con la que grabaron aparece una semana después armada hasta los dientes en una balacera en La Noria. Otros, en cambio, sí saben perfectamente quién les paga, para qué los quieren y cuál es el precio de no cumplir. Esos son los más peligrosos, porque construyen el relato, porque normalizan la violencia, porque se convierten en ídolos con base en una ficción, la del narco bueno, el del que ayuda a la gente, el que reparte comida, el que cuida al barrio. Un relato diseñado para limpiar el rostro de organizaciones que desaparecen, secuestran, torturan y matan. Lo más grave es que la mayoría de estos contenidos no son eliminados por las plataformas. YouTube los monetiza, Instagram los recomienda, Facebook los viraliza y los ingresos se disparan. Ingresos que luego son fraccionados, retirados en efectivo, transferidos a cuentas espejo y finalmente regresan a la misma estructura criminal que controla la operación. Todo perfectamente documentado por la UIF, todo con nombres, fechas, montos y rutas bancarias. Y mientras eso ocurre, los verdaderos periodistas, los que investigan, los que denuncian, los que cuestionan estos vínculos, son acosados, amenazados o silenciados. Porque en esta guerra, la verdad molesta más que una bala, porque el que muestra el espejo también se convierte en blanco. Marquitos Toys no es un simple influencer, es un engrane dentro de una maquinaria que mezcla entretenimiento con propaganda narca. Desde su camioneta blindada, con chaleco táctico y lentes oscuros, no solo muestra su vida diaria, muestra un estilo de vida que glorifica la impunidad. Su contenido no informa, forma opinión, forma ídolos, forma jóvenes que creen que portar un arma o convivir con criminales es sinónimo de respeto. Y eso, para un país que carga más de 170,000 homicidios dolosos en menos de una década, es dinamita pura. Pero Marquitos no está solo. Ana Castelú, Carlos Lizárraga, Enorni, Óscar Antonio López Iribe, alias El Camionero, y Nivé Castro integran una red de creadores bajo investigación directa por la Secretaría de Hacienda. Una lista de 64 nombres que, según reportes de inteligencia financiera, han recibido depósitos irregulares en periodos coincidentes con publicaciones virales de alto alcance, muchos de ellos con temáticas que exaltan al cártel de Sinaloa. La UIF descubrió que estos influencers con domicilios fiscales en Sinaloa recibieron sumas en dólares desde cuentas ligadas a empresas fachada. El origen del dinero, triangulación desde paraísos fiscales. El destino final, reinversión en logística criminal. Compra de vehículos, armas, equipos de comunicación y hasta sobornos a mandos municipales. Todo disfrazado como pago por colaboraciones digitales. Los números no mienten. Hay creadores con apenas 300,000 seguidores declarando ingresos mensuales superiores a los 800,000 pesos. Cifras que ni influencers nacionales con millones de vistas registran en campañas verificadas. Y cuando la UIF cruza los datos con las fechas de enfrentamientos en zonas como Badiraguato o Navolato, encuentra un patrón. Cada explosión de visibilidad coincide con un operativo o una baja importante. ¿Coincidencia? No lo parece, porque no es solo entretenimiento, es estrategia. Cada publicación con corridos bélicos, cada story mostrando camionetas con calcomanías de la chapiza, cada video en zonas controladas por células armadas cumple una función: imponer narrativa. Y si el relato que domina es el de la impunidad con estilo, la autoridad se convierte en el antagonista. Lo más inquietante es cómo las plataformas han servido de escudo. Los creadores apelan a la libertad de expresión. Las empresas tecnológicas alegan que no tienen forma de verificar cada contenido. Pero mientras se lava dinero desde perfiles que monetizan ilegalmente, los algoritmos siguen premiando la exposición.
Y eso convierte al narco en productor de contenido. Un productor con presupuesto ilimitado y cero escrúpulos. Los investigadores ya tienen detectadas transferencias en criptomonedas, pagos en efectivo registrados a nombre de familiares y compras de equipo audiovisual profesional adquiridas en tiendas de la Ciudad de México, Guadalajara y San Diego. Todo eso es parte del expediente que está armando la UIF junto con la FGR. Y aún así, mientras el caso avanza, muchos de estos influencers siguen activos, siguen subiendo videos, siguen monetizando, siguen normalizando un modelo criminal que ha cambiado las balas por las vistas. Porque en el nuevo narco, el verdadero poder no siempre lleva cuerno de chivo. A veces solo necesita un celular, un anillo de diamantes y una cámara encendida. Cuando la unidad de inteligencia financiera rastreó las primeras transferencias sospechosas, no esperaban toparse con un sistema tan aceitado. No eran pagos aislados, eran estructuras, canales de monetización inflados con bots, empresas fantasma contratando influencers por cifras absurdas y contratos por campañas de branding sin facturas verificables. Cada influencer tenía su fachada, un negocio de gorras, una marca de suplementos, un supuesto estudio musical, pero detrás de cada uno, el mismo patrón: entradas de capital sin respaldo fiscal. Uno de los casos más llamativos es el de Óscar Antonio López Iraibe, alias El Camionero. Su canal en YouTube empezó como bitácora de rutas y experiencias al volante, pero con el tiempo mutó. Aparecieron corridos bélicos, colaboraciones con personajes ligados al crimen y menciones explícitas a figuras de la chapiza. En un solo año, sus ingresos se multiplicaron por 10. La razón: detrás de la cámara había algo más que contenido. Había una narrativa pactada. La UIF tiene pruebas de que varios de estos creadores firmaron convenios de exclusividad con promotores ligados a células del cártel de Sinaloa. La dinámica era clara. El influencer recibía una pauta, una línea de contenido, una lista de temas. A cambio, obtenía exposición viral, seguridad en zonas controladas y pagos en efectivo o criptoactivos. Un contrato disfrazado de colaboración que en los hechos los convertía en voceros no oficiales de una facción criminal. No es coincidencia que todos hayan crecido al mismo tiempo. No es azar que compartan viajes, autos de lujo y residencias en fraccionamientos de alta plusvalía en Culiacán y Mazatlán. Tampoco es casual que sus redes hayan sido impulsadas por interacciones automatizadas, como lo demuestran los informes de plataformas como Meta y Google entregados a la Fiscalía. Hay dinero criminal sosteniendo sus números, y ese dinero, al regresar en forma de pagos por publicidad, se convierte en dinero limpio, lavado digital. La estructura no se detiene ahí. La investigación también detectó presencia de estos influencers en eventos masivos organizados en zonas bajo control narco, fiestas privadas, conciertos exclusivos, grabaciones nocturnas en ranchos sin presencia estatal. Todos esos encuentros quedaron registrados en videos que hoy son parte del expediente. No solo porque muestran la cercanía con operadores armados, sino porque evidencian el intercambio de favores, promoción a cambio de protección. Uno de los elementos más preocupantes es la presencia de menores en algunos de estos contenidos. Niños que aparecen en fiestas, sosteniendo armas simuladas o repitiendo frases de glorificación narca. La UIF ya canalizó estos hallazgos a la FGR por posible violación a leyes de protección a la infancia. Porque detrás del show hay un daño real, profundo, invisible. Se está sembrando una generación que no distingue entre fama e impunidad. Y mientras esto ocurre, hay una línea directa entre los millones de vistas y los millones de pesos invertidos por el crimen. Cada like es un voto de legitimidad. Cada seguidor nuevo, un ladrillo en la narrativa. Y esa narrativa está siendo financiada por el mismo poder que desangra al país,
Lo que más inquieta a las autoridades no es lo que ya pasó, sino lo que está pasando en tiempo real. Mientras los informes avanzan, los influencers siguen activos. Suben contenido, responden a comentarios, firman nuevos contratos, hacen giras. A simple vista, parecen emprendedores digitales, ídolos juveniles o figuras folclóricas de una región marcada por la violencia. Pero detrás de cada cámara, la UIF detectó movimientos financieros que no cuadran con su nivel de ingresos reportados. Marquitos Toys, por ejemplo, declaró ante Hacienda ingresos anuales por debajo del 1,5 millones de pesos. Pero entre 2022 y 2024, adquirió 3 propiedades, 2 camionetas blindadas y realizó viajes al extranjero en jets privados. Una de sus cuentas recibió transferencias desde una empresa registrada en Panamá a nombre de un supuesto representante artístico, el mismo que figura en otras transacciones relacionadas con un operador financiero de la facción de los Chapitos. La triangulación es clara. Lo mismo ocurre con Ana Castelú, influencer de moda que pasó de grabar tutoriales caseros a ser invitada recurrente en eventos de la élite sinaloense. Su cuenta en Instagram creció de forma exponencial tras realizar colaboraciones con marcas que nunca existieron en el SAT. Marcas que la UIF identificó como fachadas utilizadas por una red de empresas pantalla ligadas al tráfico de armas y al movimiento de efectivo del CJNG y el Cártel de Sinaloa. Porque sí, la investigación no apunta solo a una facción. Aunque la mayoría de los nombres están vinculados a los Chapitos o a la Malliza, también hay rastros de financiamiento cruzado con células del CJNG interesadas en replicar el mismo modelo en otros estados. Ya hay reportes similares en Jalisco, Nayarit, Michoacán y Veracruz, donde influencers emergentes habrían sido captados con promesas de fama a cambio de lealtad digital. Los fiscales lo llaman narcopropaganda 2.0, un modelo sofisticado que ya no se limita a los corridos o a las series de televisión. Ahora usa los algoritmos, la viralidad, los trends de TikTok, y lo hace con precisión quirúrgica. El contenido está diseñado para normalizar el estilo de vida narco, para vestirlo de lujo, de carisma, de autenticidad. No muestran la violencia directa, pero sí sus beneficios aparentes: casas, relojes, camionetas, fiestas. Y ese mensaje, aunque no lo diga con palabras, cala profundo. Ser parte del cártel es un camino válido al éxito. Eso es lo que están sembrando. Y por eso, la UIF, la FGR y al menos 3 agencias extranjeras han empezado a rastrear no solo el dinero, sino el impacto cultural. Porque si los likes se compran con dinero del narco, entonces cada campaña viral es una inversión criminal con retorno asegurado. No en balas, en mentes. Este no es un fenómeno anecdótico, es un frente más en la guerra que se libra por el control del territorio. Porque el nuevo territorio no solo son las calles, son también los celulares. Y quien controla la narrativa, controla el futuro. La parte más sensible del caso no está en lo que publican los influencers, sino quién paga por eso. La UIF detectó al menos 17 contratos de patrocinio firmados por empresas fantasma, la mayoría registradas en Baja California, Sinaloa y la Ciudad de México. Ninguna de ellas produce o vende productos reales. Lo que hacen es girar recursos simulando campañas de marketing para justificar el flujo de efectivo hacia los creadores de contenido. Es decir, empresas pantalla financiadas por operadores del narco para hacer pasar pagos criminales como ingresos legales. Una de esas empresas, identificada como Dresmond Servicios Integrales, tiene vínculos con un contador que en 2021 fue investigado por mover dinero del Cártel del Pacífico a través de inmobiliarias en Mazatlán. Esa misma firma giró recursos a 2 youtubers de Culiacán el año pasado. Ambos declararon los ingresos como servicios publicitarios, pero no hay evidencia de campañas reales. Todo es una fachada. La trampa es sofisticada. El influencer graba contenido aparentemente inofensivo, bromas, recorridos, canciones, entrevistas.
Pero cada vista, cada like, cada interacción genera dinero. Y ese dinero, en lugar de quedar en manos del creador, regresa parcial o totalmente al crimen organizado. ¿Cómo? A través de depósitos, pagos en especie, adquisición de vehículos, incluso remodelaciones de propiedades que después pasan a manos del cártel. Hay casos documentados en los que el influencer ni siquiera maneja sus cuentas bancarias. El dinero entra, pero quien lo administra es un tercero, un representante o asistente que en realidad trabaja para el narco. Y ese intermediario no solo gestiona el dinero, también dicta el contenido, aprueba las colaboraciones, decide qué se graba y qué no. Control total. Una de las líneas de investigación más preocupantes revela que al menos 3 influencers fueron utilizados como mensajeros, no con paquetes físicos, sino con instrucciones. En sus viajes a Estados Unidos, llevaban consigo información encriptada, contactos, coordenadas. Una de ellas, una influencer de TikTok con más de 1 millón de seguidores, fue detenida en Arizona por evasión fiscal. Al revisar su dispositivo, se encontraron mensajes con referencias a movimientos de armas y pagos a funcionarios. Esto ya no es solo una cuestión de fama comprada. Es crimen organizado infiltrando las plataformas digitales con precisión. No por accidente, sino como parte de una estrategia. La misma lógica que usaban para lavar dinero en restaurantes o bares, ahora la aplican en canales de YouTube. La misma estructura que antes reclutaba cantantes, ahora recluta influencers. Porque entienden que la guerra ya no se libra solo con rifles, se libra también con narrativas. Y en esa guerra, cada video que minimiza al narco, que lo vuelve aspiracional, que romantiza su estilo de vida, es una bala más. No mata, pero convence. Y convencer hoy es más rentable que disparar. La pregunta ya no es si están infiltrados, es ¿cuánto tiempo llevamos viendo cómo lavan dinero a plena luz de las pantallas sin haberlo notado? Hay algo que pocos se atreven a decir en voz alta, que detrás de cada influencer que presume una camioneta de lujo, una mansión con alberca o un viaje en jet privado, puede haber un Excel oculto con cifras que no cuadran. Y que esa vida de exceso no es resultado de talento viral, sino de pactos con estructuras criminales que encontraron en las redes sociales un canal más limpio que cualquier lavadora industrial. La Unidad de Inteligencia Financiera ya tiene una lista negra, 64 nombres, todos con cuentas activas, todos recibiendo ingresos que no corresponden con sus declaraciones fiscales. Varios con propiedades a su nombre que jamás podrían justificar con los contratos de publicidad que presumen. Pero lo más delicado no es lo que muestran, es lo que ocultan. Porque las autoridades descubrieron que algunos de estos influencers, lejos de ser solo piezas de propaganda, también sirven como nexos entre operadores del narco y estructuras financieras legales. Uno de ellos incluso participó como mediador en la compra de un rancho en Badiraguato que, semanas después, fue utilizado como punto de reunión entre operadores de La Chapiza y representantes de un empresario acusado de lavado de activos en Tijuana. Todo documentado, conversaciones, fotografías, transferencias, y sin embargo, el rostro que aparece en el contrato no es el del narco, es el del influencer. Esa es la nueva estrategia, usar rostros virales como escudos legales. Lo más grave es que mientras se investiga este fenómeno en Sinaloa, ya hay señales de que la misma estructura empieza a replicarse en otros estados: Nayarit, Jalisco, Sonora, Baja California, todos con influencers que crecen de forma artificial, con picos de audiencia financiados, con sorteos y regalos que nadie puede rastrear y con un patrón común: simpatizan, directa o indirectamente, con uno de los bandos del narco. Y aquí es donde se rompe el silencio, porque si los influencers se han convertido en una herramienta del crimen organizado,
Entonces, las plataformas que los monetizan también forman parte del sistema, no por complicidad, sino por omisión. YouTube, Instagram, TikTok, todas siguen pagando mientras el contenido no infrinja normas explícitas, pero el dinero fluye y el narco se adapta. En este nuevo escenario, ya no basta con capturar al sicario o incautar el cargamento. Hay que seguir la pista del like, del comentario, de la visualización comprada, porque por cada influencer que lava dinero, hay cientos de miles de jóvenes consumiendo su narrativa, validando su estilo de vida y, sin saberlo, convirtiéndose en parte del mecanismo. Esto ya no es solo una historia sobre redes sociales, es un capítulo más de la evolución del crimen en México. Un capítulo donde el arma es un smartphone y la bala es una historia de éxito fabricada con dinero manchado. Y la verdadera pregunta no es cuántos están involucrados, es cuántos más están dispuestos a callar por unos cuantos millones de vistas.